Esta sociedad de emprendimiento tiene características de dinamismo, de celeridad, digamos, de proactividad hacia el momento de constituirse las mismas, porque no requiere de una escritura constitutiva para poder, digamos, documentar su constitución. Al rebasar esos 5 millones, por mandato de ley, se le obliga a la sociedad de emprendimiento a transformarse y adoptar otra forma mercantil de acuerdo a la que más convenga a criterio de los socios. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segmento Lo han preguntado en privado. Quiero agradecerle al licenciado José Sierra por estarnos acompañando en este segmento donde vamos a abordar temas relativos a derecho mercantil, precisamente sobre la sociedad de emprendimiento. Así es, y muchas gracias por la participación que me han dado en este segmento y espero que sea de agrado y de utilidad para nuestros futuros colegas. Muchas gracias, licenciado. Y pues quisiera que nos pudiera orientar usted, ¿qué podemos responder en el examen técnico profesional si el licenciado nos plantea la pregunta de cómo podemos definir la sociedad de emprendimiento? Pues sí, realmente derivado de que esta es una adición, una modificación o reforma al Código de Comercio que deviene del Decreto 20-2018 del Congreso de la República, por medio del cual se han ampliado varios artículos del Código de Comercio y se han adicionado otros. Y en ese sentido, primero, debemos atender a varios elementos para poder definir a la sociedad de emprendimiento. Debemos saber que, como toda sociedad, pues obviamente está regulada por el Código de Comercio. Eso significa que está constituida bajo una forma mercantil determinada. Y esto nos podemos fundamentar en el artículo 10 del Código de Comercio, que establece inicialmente por los 5 tipos de sociedades o las 5 formas mercantiles bajo los cuales podíamos constituir sociedades a nivel en la República, y posterior al año 2018 con la creación o la entrada en vigencia del Decreto 20-2018 que desarrolla la figura de la sociedad de emprendimiento, se adiciona un 6º numeral a ese artículo número 10, creando pues ahí la figura de la sociedad de emprendimiento. Ahí es donde se le da esa forma mercantil a la misma. Entonces ya venimos hablando de que es una sociedad constituida bajo una forma mercantil y en ese sentido, en virtud de la cual una o más personas, porque esta es una de las características que vamos a abordar también dentro de esta definición, porque esta, contraria a las demás sociedades, se constituye única y exclusivamente a partir de una persona en adelante. Una o más personas pues convienen en poner en común un capital para formar este capital social representado evidentemente por acciones para realizar una actividad mercantil o económica determinada, obviamente con el ánimo de generar una ganancia, lucro, y pues sometiéndose exclusivamente al régimen de la sociedad de emprendimiento, que como te dije, a diferencia de las demás, tiene una característica especial que está revestida de poca solemnidad, llamémoslo así, porque los demás tipos de sociedades o las demás formas mercantiles requieren de una solemnidad en escritura pública para su constitución, y esta sociedad de emprendimiento tiene características de dinamismo, de celeridad, digamos, de proactividad hacia el momento de constituirse las mismas, porque no requiere de una escritura constitutiva para poder, digamos, documentar su constitución. Y en ese sentido, pues recapitulando, la definimos de esa forma, ¿verdad? Como una sociedad constituida bajo una forma mercantil, en virtud de la cual una o más personas pueden o convienen en poner en común un capital social representado por acciones de las cuales son responsables única y exclusivamente del monto de las aportaciones suscritas a través de estas acciones o que representan estas acciones, y sometiéndose bajo el régimen exclusivo de la sociedad de emprendimiento, regulado por el Código de Comercio del artículo 1040 en adelante. Excelente, muchas gracias, licenciado. ¿Y usted nos pudiera puntualizar cuáles son esas diferencias entre una sociedad anónima y una sociedad de emprendimiento? Claro, justamente como veníamos abordando un poquito en la definición, porque al momento de ir definiendo las características sui generis de esta sociedad, que es distinta a las otras 5, pues vamos abstrayendo elementos
que la van a diferenciar. Y ahorita si la ponemos, digamos, en un versus, sociedad anónima, sociedad de emprendimiento, podemos encontrar que primero, la sociedad anónima es eminentemente un contrato solemne. Debe estar contenido en la escritura pública. La sociedad de emprendimiento no está revestida de esa solemnidad. Adicional a ello, en la sociedad anónima tenemos un capital inicial fundacional o un capital mínimo para constituirla, que es de 200 quetzales, el que no existe en una sociedad de emprendimiento, ¿verdad? También vemos que tenemos un capital autorizado, suscrito y pagado, que puede venirse enlazando. ¿Por qué? Porque por principio de supletoriedad también la sociedad de emprendimiento rige algunas facultades de la sociedad anónima, siempre y cuando no contrarían la naturaleza de esta figura especial de la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo que dentro de la sociedad anónima hablábamos de un capital suscrito, pagado, autorizado, que pues tendrá un arancel establecido de acuerdo a la cantidad al monto de capital autorizado que le suscribamos. Mientras que la sociedad de emprendimiento tenemos un amplio margen para poder invertir o suscribir acciones dentro de este tipo de sociedades, y que nos va a llevar hasta un monto máximo de 5 millones de quetzales dentro de un ejercicio anual. Y de ahí vienen otras características que también nos pueden facilitar o limitar el quehacer ante una sociedad anónima y una sociedad de emprendimiento. En ambas vamos a denominar los accionistas a los dos que participan, pero ojo al dato, en la sociedad anónima requerimos 2 o más personas. En la sociedad de emprendimiento, con 1 o más, y que exclusivamente deben ser personas físicas, corpóreas, no jurídicas. En cambio, en la sociedad anónima sí es permitido que existan o que participen dentro de la constitución de una sociedad o que participen como accionistas en la misma, personas individuales y jurídicas, obviamente a través de sus representantes legales o mandatarios con facultades suficientes y constituidas para ese fin, cosa que no es permitido en las sociedades de emprendimiento. Entonces vemos puntuales bastantes diferencias, pero al final el ánimo de generar una ganancia, este ánimo de lucro, siempre persiste y subsiste, al igual que la capacidad de poder emitir acciones y la forma en que se va a administrar tal vez esta sociedad de emprendimiento, que se vuelve un poquito más ágil versus todo el andamiaje que tiene la sociedad anónima, por ejemplo, hablando de este órgano de soberanía, el órgano de administración y el órgano de fiscalización, que también deviene algunas facultades para los que participan en una sociedad de emprendimiento, pero no tan marcado y tan riguroso o establecido como lo tiene una sociedad anónima. Entonces, estas son las diferencias puntuales. Muchas gracias, licenciado. También usted nos puede orientar en qué casos la sociedad de emprendimiento se debe convertir a otra forma mercantil. Sí. Una característica también bastante interesante, porque esto va de la mano con la cantidad de acciones suscritas en el ejercicio anual. ¿Por qué? Porque platicábamos acá dentro de las características que había un monto máximo de 5 millones al año, que les permitía a la sociedad de emprendimiento poder suscribir en acciones y poder, manejar durante ese ejercicio anual, y que al rebasar esos 5 millones, por mandato de ley, se le obliga a la sociedad de emprendimiento a transformarse y adoptar otra forma mercantil de acuerdo a la que más convenga a criterio de los socios. Pero ¿qué sucede aquí? Tenemos, de las características que le había platicado, tenemos que adicionarle también que obviamente es 1 o más personas que someten este capital social, pero que también deben tener una disponibilidad previa de la denominación social que van a implementar, porque esa es una característica que comparten también. Ambas tienen una denominación social, pero también le requieren a la sociedad de emprendimiento que tenga una denominación social establecida y previamente autorizada para poder implementar. Y adicional a ello, también llamémoslo como diferencia, que les requieren que los participantes en esta sociedad tengan autorizada firma electrónica avanzada, que son cosas muy distintas a las que se piden en la sociedad. Y al momento de transformarse, al sobrepasar esos 5 millones también que hablábamos de característica, pues nos obliga a adoptar otra forma mercantil, y que esta puede ser
tanto una sociedad anónima como una sociedad colectiva, una comandita por acciones, una comandita simple o una sociedad de responsabilidad limitada, de acuerdo a las necesidades y llamémosle más que todo a la visión que puedan tener los socios que participen de la sociedad de emprendimiento, pues se decantarán por cualquiera de esas otras 5 formas mercantiles, pero llenando siempre los requisitos de las mismas. Y si son únicamente una persona la que está conformando esta sociedad de emprendimiento y llega a esos 5 millones, pues forzosamente deberá buscar a otro que lo acompañe en la transformación hacia otra forma mercantil. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Y también usted nos pudiera apoyar en listando aquellas ventajas, ¿verdad? Y desventajas de esta sociedad de emprendimiento. Perfecto, sí. De entrada, pues que esta revista de una total celeridad de economía procesal y una viabilidad expresa que viene emanada directamente del registro mercantil. ¿Por qué? Porque al tener o al manifestar este requisito del derecho mercantil, que es este revestido de poco formalismo, no cumple requisitos solemnes como lo hacen las otras 5 formas mercantiles. Entonces no tenemos una escritura constitutiva que realizar previamente ante los oficios notariales de un profesional en la materia. Eso genera economía tanto para uno como para para los suscriptores o los que convienen en constituir una sociedad de emprendimiento, como para gastos posteriores al registro, porque también no va a haber un testimonio que revisar, no va a haber más documentación con la cual cargar a los operadores de registro. Entonces, de los dos lados genera, llamémosle, economía en ese aspecto, ¿verdad? También este poco formalismo que va de la mano del dinamismo, que genera dinámica dentro de la economía, en este proceso de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios que pueden presentarse a través de o trasladarse a través de las sociedades de emprendimiento, en donde usted, pues ya constituida con este poco formalismo, le va a generar mucha más habilidad o más versatilidad para poder afrontar circunstancias y poder obligarse y adquirir derechos y adquirir obligaciones también. Entonces, todo esto conlleva a un mayor dinamismo, una mayor celeridad, una mayor economía, tanto a nivel económico como a nivel de tiempo, en plazos que cumplir y requisitos de menos que no tenemos que cumplimentar antes de, porque digamos, en otras formas mercantiles tenemos requisitos previos, durante y posteriores. Aquí solo cumplimos los durante, que es el momento de hacer nuestra inscripción electrónica en el portal de registro, y los posteriores, ¿verdad? Entonces, toda la preparación preliminar y todo ese andamiaje que realizamos con todas las demás formas mercantiles, lo obviamos en las sociedades de emprendimiento. Entonces, ahí genera un dinamismo distinto al de las otras formas mercantiles. Es cierto, licenciado, muchísimas gracias. Le agradezco por ilustrarnos, ¿verdad?, respecto a este tema muy importante. Y pues quiero invitarles a que si ustedes conocen de alguna pregunta que hayan hecho en privado y quisiera que la podamos abordar en estos segmentos, la pudieran compartir a mi correo a gerencia@fam.com.gt. Gracias por habernos acompañado en este segmento de Lo han preguntado en privado.